¿Qué tal? Buenas tardes. Esto hacían miembros del gobierno con Montoro. ¿Qué tal, Fernando Garea? ¿Qué tal? Decían romper los papeles que luego los carga el diablo. Reuniones con empresas para pactar, hacerles leyes a medida. Pagaban al despacho que había fundado Montoro y luego romper los papeles que luego los carga el diablo. Así que lo rompían y aquí no ha pasado nada. Sigue avanzando y qué escándalo lo de Montoro y la presunta corrupción. Fernando Garea, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos viendo una confusión entre lo que era el Ministerio de Hacienda y esta empresa que antes había sido de él. Yo creo que faltan dos cosas que agravarían mucho más el tema, que es si Montoro controlaba realmente esa empresa mientras estaba en el Ministerio, y dos, que hubo pagos que recibiera él. Yo creo que esas dos son las claves para saber si damos el salto de esa confusión a un tema de cohecho claro. Bueno, y vean lo siguiente, porque a través de una SICAV en Luxemburgo, Montoro cobró una pensión de casi 80.000 euros del Parlamento Europeo, que dijo que no la había cobrado, pero la cobró. María Molero, y a través de una SICAV en Luxemburgo, el que había sido ministro de la Hacienda española. María. Así es, Jesús. Hablamos de la pensión cobrada por el exministro. Cristóbal Montoro ha sido el político que más años ha ocupado el sillón del Ministerio de Hacienda, pero hubo una etapa entre 2004 y 2008 en la que, además de fundar Montoro y Asociados, ocupó también un escaño en Bruselas y formó parte del Fondo de Pensiones de Luxemburgo. Por ese cargo, Cristóbal Montoro cobró casi 78.000 euros en 2019. Es decir, recibió su pensión de eurodiputado desde una SICAV en Luxemburgo por los 4 años que pasó en Bruselas. Pero hay un dato llamativo más. Un año antes de cobrar ese dinero, Montoro aseguró que había renunciado a esa pensión, aunque finalmente la cobró un año después. Jesús. Pues ya ves, Montoro, que luego se quejaba, te pillan, no hay nada. Montoro. ¿Cómo lo explico? Los creadores de opinión tienen una responsabilidad ante la sociedad. ¿O solo lo tenemos los políticos? Una acusación sin nada, ¿no? Porque pasaba por ahí. Una cosa de sí, nada, decía, toma. A ver, Marta Nebot, ¿cómo lo ves? Javier Gallego. Yo puestos y esa sonrisilla que tenía de personaje malo de la película. No, humor poco, es un escándalo, esto es un escándalo. Sí, déjame que vaya eso, pero que lo haga al estilo Montoro. Sí. Vamos a hacerlo al estilo Montoro. Yo creo que lo que ha ocurrido con lo que ya sabemos, más allá de lo que pasa a nivel judicial con la empresa, me refiero sobre todo al uso de la hacienda de este país como si este país fuera una república bananera, es que me parece lo más frutero que hemos visto desde que España es España y desde la transición. O sea, no se me ocurre nada más de república poco democrática que un ministro de Hacienda que usa la información privilegiada del Ministerio de Hacienda para extorsionar y tener acojonado a cualquiera que quisiera publicar algo sobre sus empresas, sobre sus negocios, sobre sus políticas. Yo, la verdad, que lo único que puedo es felicitarme de que ya hayan salido a la luz, que se haya roto el silencio y, en fin, que se haya roto el silencio me parece que habla de que este país ya es mejor de lo que era con Montoro como ministro. Permitidme un momento porque, María Espínola, hay novedades en este caso ahora del sector del tabaco. Es decir, estábamos hablando de cómo se benefició a cambio de pasar por caja del despacho que había fundado previamente Montoro al sector de las eléctricas, por ejemplo. Ahora el sector del tabaco, ¿qué ocurre? Sí, Jesús, se amplía el abanico. Si en un principio pensábamos que todo se reducía a las empresas gasísticas, estábamos muy equivocados, porque eléctricas, bancos y hasta tabacaleras fueron clientes del despacho fundado por Cristóbal Montoro. Y para que se hagan una idea de la dimensión que puede adquirir esta causa, según la investigación, la mayor tabacalera del mundo pagó a este despacho 2 millones de euros entre los años 2011 y 2018. Y quizá así a voz de pronto no lo recuerden, pero fueron precisamente esos años, casualidad o no, cuando tuvo lugar la modificación de impuestos especiales a este sector, al tabaco. Pues ya ven, se siguen acumulando los datos y el escándalo de quien hizo la amnistía fiscal, quien subió prácticamente todos los impuestos, esa es la realidad, y luego lo que estaba haciendo presuntamente por detrás. Ahora el tabaco, pero vamos a contar enseguida más. Gallego, la gente acaba de pagar Hacienda recientemente. Sí, entre otros yo, y el IVA también este mes, el día 20. Gravísimo que el ministro de Hacienda, que es uno de los que debería dar más ejemplo en cualquier gobierno, esté en este asunto ya negro sobre blanco. Más allá de lo judicial, tiene todo el reproche político y ético simplemente con lo que sabemos. Otra cosa es que las responsabilidades políticas de eso ya están asumidas. Bueno, ojo a lo siguiente, porque podía ocurrir que, por ejemplo, miembros del despacho que había fundado Montoro tuvieran un cargo en ese despacho y luego también en empresas importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de Abengoa, estamos hablando de empresas como Solaria. En mí sigue repicando y el trasiego del dinero
Vean lo siguiente, aumenta el escándalo Montoro. Acusación sin nada, no, porque... El despacho fundado por Cristóbal Montoro tenía a ambas compañías como dos de sus principales clientes. Equipo Económico recibió 6 millones de Abengoa y Solaria en plena vorágine regulatoria del sector. Todo ello según apunta la investigación durante la etapa en la que los gobiernos de los que formaba parte Montoro gestionaron importantes cambios en el sector energético. De forma análoga a Abengoa, la mercantil Solaria habría resultado beneficiada con las reformas legislativas a favor de las renovables. Entre 2008 y 2017, la consultora fundada por el exministro de Hacienda habría facturado un total de 4,4 millones de euros a través de 5 sociedades pertenecientes al grupo Abengoa. La UCO señala que la multinacional se disparó en bolsa tras un cambio legal que afectaba a este sector energético. Durante ese periodo se produjeron hasta 9 cambios regulatorios de relevancia para el negocio de la compañía sevillana en España. No, hombre, nada, no pasa nada en este país. Pero además, el antiguo socio del exministro Ricardo Martínez Rico presidía Equipo Económico a la vez que era consejero de la compañía sevillana, y su hermano Felipe Martínez Rico ocupaba un puesto clave en el Ministerio de Hacienda. Llevaba la dirección del gabinete de Cristóbal Montoro. Ambos están señalados en el informe de Mossos d'Esquadra como la conexión directa entre el ministerio y las empresas que contrataron al bufete investigado. Yo, junto a otra serie de personas, fundamos una consultora. Sin embargo, esa vinculación no se tradujo en el éxito empresarial de Abengoa, que tuvo que ser rescatada hasta en 3 ocasiones. Curioso, se podía ser directivo del despacho que había fundado Montoro al mismo tiempo de empresas muy importantes que están en el foco del trasiego del dinero. Fernando Garea, Ana Cabanillas. A ver, hay una parte, la de las empresas, que creo que es muy importante y puede serlo más todavía. Las empresas, todas las empresas de este país pagan a despachos para que influyan en el gobierno, para que cambien las leyes. Hoy mismo se va a votar un decreto que afecta a las eléctricas y esas eléctricas a través de despachos están presionando a los partidos para que voten determinada cosa. La diferencia es si en este caso se consigue demostrar que había dinero que iba a Montoro o a alguno de su equipo en el Ministerio de Hacienda, el salto que da es que se convierte en cohecho. Si es cohecho, no solo es delito presuntamente cometido por esos altos cargos, sino también por las empresas que pagaron. Con lo cual, visto el listado que hay de empresas que pagaron al despacho, insisto, siempre y cuando se pueda demostrar eso, van a tener un problema legal todas estas empresas, porque además estos pagos no son como los de comisiones que le pueden atribuir a un directivo que los paga, digamos, con dinero negro o dinero extra, sino que son pagos que probablemente estén autorizados por los consejos de administración o por los órganos de esas empresas. Yo creo que la clave es hasta qué punto Montoro salió beneficiado de todo esto, porque hablamos del despacho de Montoro, pero no nos olvidemos de que el despacho de Montoro era una empresa aparte. Otra cosa que hubiera vinculación o no, que yo creo que lo que se está investigando, a mí sí me parece llamativo el trasvase de personal también que hizo Montoro del despacho de esa empresa a su equipo dentro del ministerio, ¿no? Y me parece que hay indicios, había un email, ¿no?, que decía que la vía directa era pagar para aprobar ciertas leyes, que me parecen que son indicios que por lo menos la responsabilidad política ya está ahí. Otra cosa es que quizá esto se hacía porque se podía, porque no hay una ley de lobbies, es una actividad que está desregulada en estos momentos y no olvidemos que a día de hoy hay empresas también, lobbies muy importantes que siguen favoreciendo. Pero cuidado, porque más allá de lobbies, aquí estamos hablando de presunta corrupción. Es decir, una cosa es que un despacho medie y otra cosa es que presuntamente se robe. Y ojo, ¿dónde está el dinero? Vamos a ver, María Molero, porque hoy, por ejemplo, se publica quiénes pueden ser los testaferros de Montoro. Es decir, se busca dónde está el dinero. Y hay algún medio que ya apunta hoy a testaferros, el hermano, un miembro del despacho, María Molero. Sí, Jesús, nuevos datos de la UCO sobre la trama de Montoro. La Guardia Civil cree que el hermano de Montoro y Martínez Rico, su mano derecha, eran sus testaferros. Según las investigaciones, Martínez Rico y Ricardo Montoro cobraron un 24% y un 10% menos, respectivamente, de lo que les correspondía en Equipo Económico. Además, el hermano del exministro de Hacienda ingresó 50.000 euros entre 2013 y 2014, cuando ya se había deshecho de sus participaciones en el despacho. Y por su parte, Martínez Rico no incrementó sus ingresos a pesar de que compró en 2008 gran parte de las acciones de Cristóbal Montoro. Movimientos que alertan a los investigadores de que estas dos personas eran los testaferros del exministro. Además, por este descuadre de ingresos y también por su gran peso en cuanto a las acciones que tenían dentro del despacho Equipo Económico. Jesús. Bueno, pues la polvareda política no tiene precedentes, ahora mismo es un escándalo de primer nivel. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, que era ahora secretario general, ha dicho que Feijóo no tiene nada que ver con esto porque no tenía nada que ver con Montoro.
El presidente Feijóo y el señor Montoro nada tienen que ver. Mientras Montoro era ministro de Hacienda, Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. No responde a ningún nombramiento del presidente Feijóo. En el caso de Montoro es un señor que militaba. Esther Palomera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, habéis publicado en el diario.es, por ejemplo, esto tan llamativo de que esa pensión que Montoro dijo que no había cobrado se cobra a través de una SICAV en Luxemburgo. Esto empieza a oler bastante mal, al mismo tiempo que también leía yo esta mañana esto de los papelitos mejor romperlos que los carga el diablo, que decía quién era el número 2 de Montoro en el Ministerio de Hacienda, nada más y nada menos. Yo creo que cada folio que conocemos del sumario es un escándalo en sí mismo. Vamos conociendo aspectos que llenan la sangre a cualquier ciudadano que haya cumplido, que somos la mayoría de los españoles, con sus obligaciones fiscales puntualmente. Esto de del fondo de pensiones es un escándalo más que hemos conocido en el diario.es. Si recordáis, este fondo de pensiones se habilitó para los eurodiputados justo en el periodo de la crisis financiera, una crisis económica que nos dejó tiritando a todos los europeos gracias a la mala gestión del sistema financiero, y se sabía que este fondo estaba gestionado por una SICAV en Luxemburgo y que tenía riesgo de quiebra. Ese fondo lo rescató el Parlamento Europeo, tenía unas condiciones sumamente ventajosas y por eso cobró. Hay varios eurodiputados españoles que cobraron ese rescate y cuando dejaron el Europarlamento se les ingresó lo que le correspondía de ese fondo de inversión. Cristóbal Montoro en aquella época, también lo cobró Luis de Guindos, dijo que él había renunciado a cobrar ese fondo de pensiones. Hoy hemos sabido que efectivamente cobró cerca de 80.000 euros en concepto de ese polémico fondo de pensiones. Seguramente Garea, que está en la mesa, recordará que en España, bajo la presidencia de Manuel Marín, en el Congreso de los Diputados también se habilitó un polémico fondo de pensiones para los parlamentarios españoles, de tal manera que cada diputado que estaba una legislatura y media, creo recordar que era, tenía derecho a la pensión máxima de jubilación. Esto, con motivo de la crisis financiera, se tuvo que suprimir porque era absolutamente hilarante e insultante para todos los españoles que estaban padeciendo aquella crisis económica y la congelación de las pensiones. Fernando Garea, claro, esto ahora mismo es una cosa que está observando además la ciudadanía, que paga sus impuestos, que vio además cómo se recortaba la sanidad, la educación. Montoro en aquella época subió prácticamente todos los impuestos y luego vemos el presunto chiringuito que tenía montado con el despacho. Por completar lo que dice Esther, hubo un eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que dimitió del cargo cuando se supo esto porque había cobrado esto. Sí, además que en el personaje de Montoro es que tenía la antipatía de todo el mundo porque fue la etapa de los recortes, porque fue la etapa de la persecución a muchos contribuyentes de forma, yo diría que despiadada, cambiando criterios de Hacienda, por ejemplo, los que cobraban a través de sociedades y los que no. Es decir, hubo mucha gente que creo que todavía está pagando deudas de la etapa de esa voracidad de Hacienda de Montoro. Y además en el Partido Popular no era muy querido y creo que estos días estamos comprobando eso. Primero, que el Partido Popular pone distancia al actual porque le interesa, obviamente, pero también porque no hay nadie del Partido Popular que se atreva públicamente a salir en defensa de Montoro porque es un personaje que no tenía la simpatía de nadie en el gobierno. Y porque ni en el hizo cosas Popular. espantosas, Fernando. Claro, pues eso. Bueno, quiero que vean ustedes lo siguiente. Estamos hablando de una de las grandes empresas de este país, Ferrovial, grande, y luego fue la polémica del traslado de la sede a Países Bajos. Estamos hablando de la familia del Pino, de las más ricas de España. Ya aparecían en aquello de haberle pagado millones a Convergencia de Jordi Pujol, pero se fueron de rositas. Bueno, pues ahora aparecen vinculados con esto del despacho de Montoro. Otro escándalo, sí, otra vez una de esas grandes empresas impunes. Vean lo siguiente, Ferrovial y el despacho que había fundado Montoro. No es admisible que en un país haya facturas en las administraciones públicas en los cajones. Marzo de 2012. Montoro hacía esas declaraciones precisamente en un foro de Ferrovial. Ferrovial pagó casi 600.000 euros a la asesoría de Montoro. Un informe de la UCO señala que apenas unos meses antes de ese foro, Ferrovial mantuvo una reunión con Antonio Beteta, miembro del gobierno del PP, la actuación ética que ha llevado a cabo el Partido Popular, que les recomendó contratar a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro. Tengo que agradecer
la excelente disposición de tanta gente para que eso sea viable. Ahora el informe de la UCO señala que 2 empresas de Ferrovial abonaron entre 2012 y 2014 más de medio millón de euros a equipo económico. Desde el compromiso de austeridad. Un pago encubierto de comisiones, según los investigadores, porque en 2012 el Ministerio de Montoro aprobó precisamente un plan que adelantaba los pagos de los ayuntamientos. Estamos atravesando momentos muy difíciles. La constructora no ha estado exenta de polémica. Una sentencia del Supremo confirmó que Ferrovial estuvo regando al partido de Jordi Pujol de comisiones ilegales durante una década, 6,6 millones de euros. Un alt exercici de responsabilitat. Y solo hace un año la compañía española cambió su sede a los Países Bajos para ahorrarse 40 millones anuales en impuestos. Es tremendo esto. Fernando Garea, Javier Gallego, una de las grandes empresas, que no es la primera vez que aparece en un escándalo, pero oye, con lo de Pujol, prescribió lo de los altos cargos de Ferrovial. ¿Por qué pasarán estas cosas? Se hace el silencio. ¿Alguien se atreve a hablar de Ferrovial? No, sí, por supuesto. ¿Alguien se atreve a hablar de Ferrovial? No, pero insisto, aquí hay que distinguir 2 cosas. Que empresas paguen a una consultora por mediar ante el gobierno para cambiar leyes. Eso ya lo has dicho. Entonces, pasará entonces... Y sigue pasando en este momento. El problema es si se consigue demostrar que parte de ese dinero fue a Montoro o a alguno de sus altos cargos, que es muy diferente. Si es la primera cosa que pagaba a la consultora por cambiar leyes, no creo que estas empresas tengan problemas legales. Si se demostrara que iba a esos altos cargos y que entonces es un delito de cohecho... Claro, ahí está el matiz, ahí está la diferencia. Pero más allá, os veo muy con matices. Vamos a ver, en este caso estamos hablando de Ferrovial, que aparecía ya en lo de Pujol, por ejemplo, pagaron millones. Por prescripción se libraron los altos cargos. Hablamos otra vez de esas grandes empresas que tienen ese hábito Pujol también se libró, de trabajar así. Pujol también se libró. Claro, por eso, evidentemente. Vale. Claro que se libró Pujol y librado está. Buen pájaro. Pero como dicen en mi pueblo, mal de muchos, consuelo de tontos. Vale. No. Claro, aquí la clave es por qué pasa el tiempo y estas mecánicas y estas empresas impunes que pasaron por caja, pero bien. Lo que marca la diferencia... Pero claro, pasaron por caja porque luego a cambio se llevaban mucho más. No, pero ahí está el quid de la cuestión. Lo que marca la diferencia es si se demuestra que ha cobrado un político, un ministro de Hacienda muchísimo más grave, por las influencias o por hacer leyes en favor de las empresas que pagan. Eso es legal. Pagar a una consultoría, eso es el lobby que está legalizado en todo el mundo. Pagar por intentar influir en los políticos a favor de tus intereses. Otra cosa es que se demuestre que esos políticos, a cambio de dinero o de otras cosas, hacen leyes para favorecer a esas empresas. Esther Palomera, quiero preguntar a Esther Palomera, porque aquí estamos mucho en lo que es legal y lo que es legal. Estamos hablando de un presunto caso de corrupción de primer nivel. Ya sabemos que evidentemente hay cosas que son legales, pero hay cosas que presuntamente son delictivas. Estamos hablando de una cúpula imputada por graves delitos de corrupción, no uno sino varios, y estamos hablando de un ministro que además era de Hacienda y que se dedicaba a subir los impuestos a la ciudadanía. Esther Palomera. A mí hay 2 cuestiones de lo que estabais hablando que me escandalizan enormemente. Una, que efectivamente los nombres de las grandes empresas de este país se han sucedido históricamente en todos los sumarios de corrupción. Y nunca pasa nada. Siempre ponemos el foco en el corrupto, pero nunca en el corruptor. Y si han pasado por caja o no han pasado por caja. Son las mismas empresas de siempre. Estaban en el sumario de Pujol, estaban algunas de ellas en la Gürtel, vuelven a estar en el caso Montoro. Por lo tanto, algo que habrá que hacer al respecto. Habrá que inhabilitar a estas empresas, por ejemplo, para que contraten con el Gobierno de España y con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Tienen que tener algún tipo de penalización. Y otra cosa que me escandaliza es que haya gente que esté intentando normalizar o naturalizar que el Gobierno del Partido Popular, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como en su día el de Aznar, puesto que Montoro estaba allí también, legislaba siempre a beneficio de las grandes empresas, nunca en beneficio de los trabajadores, de los pensionistas, de los usuarios de la sanidad pública, de los dependientes. La legislación era una legislación a la carta para engrosar la cuenta de beneficios de las grandes empresas y los españoles pagando impuestos. Hoy mismo también las eléctricas, si se aprueba, se convalida el decreto, van a ganar las empresas energéticas, van a ganar mucho dinero también con el decreto que se convalida hoy en el Congreso. Está pendiente a ver qué hará, por ejemplo, el Partido Popular. ¿Votará? Vale. Es una incógnita, ¿no, Fernando? ¿Qué hará el Partido Popular? ¿Votará hoy con el PSOE? No tengo ni idea. Si vence la tentación de hacerle una faena al Gobierno
o si por contra cede a las presiones de todo ese sector, que a su vez habrá contratado consultoras para presionar a los partidos para que se apruebe eso. Digo, estoy intentando constatar cuál es la práctica habitual, que se convierte en inhabitual y delictiva en el momento en el que eso... Esther Palomera, sí. Vamos a subrayarlo. Esther. Sí, claro, sí hay coyunturas que obligan a legislar en favor de las empresas que contribuyen al crecimiento económico de este país. Pero la diferencia es que entonces se legislaba fundamentalmente para ellos y que siempre que hay una legislación que trata de favorecer los derechos de los trabajadores, el Partido Popular se opone. Quiero decir, la diferencia con lo que estás poniendo sobre la mesa del día de hoy, Fernando, es que este gobierno ha subido el salario mínimo, ha creado el ingreso mínimo vital, ha revalorizado un 60% las pensiones, cosa a la que la derecha se opone sistemáticamente. Es indudable, pero esos impuestos que rebajaron entonces a las empresas de renovables, por cierto, los siguientes gobiernos luego lo han mantenido también. Marta Nebot. A ver, yo sobre esta cosa de Montoro y las empresas y todo lo demás, yo estoy escandalizada, por supuesto, sobre todo porque, más allá de la investigación, estando de acuerdo con Fernando, que seguro que sabe mucho más sobre el tema que yo, el dato de hoy de que tienen 50 millones de beneficios, casi 50 millones de beneficios en Luxemburgo, esta empresa, a mí me escandaliza. A mí me escandaliza. Y si es común, me escandaliza mucho más. Y si nos hace falta una ley de lobbies, que la haya. Porque lo que no puede ser es que se estén comprando leyes. Y yo quiero pensar que entonces se vendieron de una manera brutal y que ahora no se hace. Quiero pensar eso, Fernando. Las pruebas que tengo por ahora van por ahí. Bueno, otra polémica. El chalet de 4.300.000 euros que paga la Comunidad de Madrid del gobierno de Ayuso. Ella disfruta de esto, lo publica la prensa y ahora se dice que fue una operación para proteger la naturaleza. La polémica está servida y hay nuevos detalles. Vean. Es un terreno que se ha recuperado para todos los vecinos, para todos los madrileños. Sobre todo para una de ellas. Muchísimas gracias. La presidenta de la comunidad anunciaba así la adquisición de este humilde chalet y sus terrenos colindantes. Es ampliar un 14% el patrimonio natural de la región y protegiendo su rica fauna y flora. Y la preservación del medio ambiente, como el lince ibérico, ha sido la razón que la Comunidad de Madrid ha utilizado para hacerse con estos terrenos. La cigüeña negra. Por cierto, que el Ejecutivo madrileño paralizó una compraventa de la finca ya acordada entre particulares, aplicando la Ley de Preservación Ambiental. Del buitre negro ya teníamos 200 parejas. Y hasta ahí todo bien. El águila perdicera. Pero el problema vino cuando salió a la luz que la presidenta pasó un fin de semana privado en el chalet público y con su familia. Algo que no ha sentado nada bien a la oposición. Austero. Bueno, pues vale 4 millones de euros. Ayuso no se paga ni la residencia habitual ni la residencia de vacaciones, ninguna de las dos. Solo vino a la política a chupar del bote. Y Ayuso no se ha callado. Una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente. Se compara con el gasto de Sánchez. ¿Me lo van a equiparar con 2 días, con mi tupper de mi casa? Y se aferra a la economía local. Cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Para quitarle importancia a su doble vara de medir. Bueno, pues Marta Nebot, Ana Cabanillas, ahí está la polémica, 4.300.000 euros, ya ha disfrutado de ello. Nos enteramos porque lo publica El País y ahora dice, no, se hizo esta operación para proteger la naturaleza. Lo que le pasa a la señora Ayuso es que la han pillado con el carrito del helado. O sea, yo creo que nos puede dar muchas explicaciones sobre por qué se compró este terreno y espero que nos las dé, y también de cuántas veces ha ido o no a disfrutar de esta casa. Pero claro, si tú criticas que otros utilicen residencias oficiales porque te parece un escándalo, pues cuando lo haces tú y te pillan, que ni siquiera es que tú lo hayas dicho, sino que te han pillado y ahora te pones a explicar cosas absurdas como que llevabas un tupper, pues queda todo muy chusco y muy feo. Ahora va a tener que dar explicaciones a cuántas residencias de la comunidad ha ido o no, cuánto le han costado, por qué se han comprado, y tendrá que hacer la transparencia que exige a otros. Pues es que fíjate que no yo se creo pueden decir unas cosas y hacer Ayuso, otras. todo esto sabe aprovecharlo muy bien. Todo esto sabe aprovecharlo muy bien porque ella ha sabido hacer de esto como la caricatura casi, ¿no? Ha sabido decir, bueno, un chalet en Rascafría que tiene que ver pues con las marimillas al que se va Pedro Sánchez, con la Mareta a la que también se puede ir, con, en fin, 3 casas residenciales, con las viviendas públicas de las que hacen uso los ministros, y me parece que Ayuso, quiero decir, que alimenta esa polarización, ¿no? Yo creo que muchas veces
veces, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Bea Sánchez, casi un espejo en el que mirarse, ¿no? Casi vamos a intentar hacerlo para llamar la atención, porque yo creo que Ayuso vive de esa polarización política, incluso alimenta el relato de que es una víctima del sistema y una víctima de que da igual. Pero lo cierto es que para ser polarización nos hemos enterado de esto porque se contó, lo contó El País, se compra 4.300.000 euros durante el gobierno de Ayuso y el uso y disfrute está en esa polémica, al mismo tiempo que pasará con el parque. Pero vamos a ver, la estancia, María Molero, de ser muy austero, como dijo el gobierno de Ayuso, nada de nada, son 4.300.000 euros de chalet al que fue a disfrutar ella y nos enteramos porque lo contó la prensa. Y es un pico que han pagado los ciudadanos, María. Sí, Jesús, vamos a hacer un recorrido por este chalet de Ayuso, un house tour, ¿no?, que se llama. Vamos a verlo. El salón principal, arrancamos por ahí, no le falta detalle, como pueden ver. Una chimenea, objetos de decoración, incluso trofeos de caza. Tenemos que decir que es una decoración del antiguo dueño y que se retiraron en el momento de la venta, ¿eh? Pasamos ahora al comedor, una amplia zona iluminada con esta gran mesa, estas sillas, también bastante decorado, peces disecados colgados en la pared, como podemos ver. Bueno, subimos a la planta de arriba. ¿Y qué tenemos? Esta zona de lectura con estos llamativos sillones, también una zona de relajación, incluso una zona, podemos decir, de trabajo, ¿no?, con este escritorio que estamos viendo y este llamativo sillón azul. Y ahora sí llegamos a uno de los 4 dormitorios situados en la planta de arriba. El chalet, tenemos que decir que tiene otras 3 habitaciones más, con otros tantos baños y uno de ellos en suite. No falta detalle. Y acabamos este recorrido en la amplia cocina, que tiene televisión, tiene 2 estancias, diferentes espacios, 2 mesas, sofá, varias sillas, sillones. Entendemos que en esta amplia cocina pues disfrutaron Ayuso y su familia de esa comida, de ese picnic que se llevó ella misma. Jesús. Me gusta. Pues ya lo ven. Bueno, cuidado con esta polémica. Un niño, 11 años, hijo de Juana Rivas, tiene que ir a Italia a estar con su padre, que está condenado por malos tratos, que está pendiente de otro juicio por malos tratos. Hoy, vamos, estaba ya previsto que iba para Italia. Se ha suspendido la decisión hasta el viernes. Un menor, 11 años, pendiente de la decisión que se tome. Es una historia tremenda. Vean esto, porque son días cruciales y horas cruciales para la historia de este menor. 11 años tiene, un padre condenado por maltrato, una madre de aquí de España, un trance. ¿Cómo vuelva? No puedo. Ya muchos años que tú estás aquí, no me dejas en paz. Es la voz de Daniel segundos antes de que tenga que ver a su padre. Una escena desgarradora que se ha producido después de que el Constitucional haya hecho caso omiso a la petición de amparo de Juana Rivas. Pedía medidas cautelares para que el pequeño no tuviera que viajar a Italia. Y así llegaba junto a su hermano y a su madre. Su padre le esperaba. Tengo ganas de abrazarle, volver a casa y volver a nuestra vida. ¿Qué jueza le puede explicar a este niño que se lo estamos poniendo en bandeja al agresor? Francesco Arcuri cuenta con un proceso judicial abierto en Italia por malos tratos y será juzgado el próximo 18 de septiembre. En 2009 fue condenado en España por un delito de lesiones en el ámbito familiar a 3 meses de prisión. Daniel ha llegado a escribir una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Que se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia. Su hermano mayor Gabriel se dirigió este domingo a Juanma Moreno mediante una carta donde denuncia haber sido un niño maltratado y pide ayuda para su hermano. La Junta de Andalucía no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial. Hoy Daniel se ha pegado a su hermano en el interior del punto de encuentro, no quería irse. Tras estas imágenes conmovedoras, la jueza ha aplazado hasta el viernes la entrega definitiva de Daniel. Compañeros. Pues vamos a ver qué ocurre de aquí al viernes. Marta Nebot, una historia tremenda. El hermano mayor decidió estar con la madre. Al niño, dicen, tiene que ir a Italia con el padre, condenado por malos tratos, pendiente de otro juicio. Y vamos a ver qué ocurre. Es una cuenta atrás. De aquí al viernes han apurado a partir de hoy a ver lo que ocurre. Vamos a ver, en Italia a mí me dicen los abogados que entienden de este procedimiento judicial, este tipo, digamos, de casos se tratan como aquí se trataban hace 50 años. Entonces, por un lado va la vía civil, que es la que ha dicho que el niño tiene que volver con el padre, y por otro lado va la vía penal, donde ya ha habido una instrucción de varios años que dicen que este hombre tiene que sentarse en un banquillo ahora en septiembre por maltratar a este menor. Entonces, estos dos procedimientos que van a la par acaban en que el niño tiene que irse
con este señor para ir de la mano de este hombre a un juzgado en septiembre a decir que este señor le ha maltratado. A Italia. O sea, en términos de justicia, no tiene ni pies ni cabeza. Va en contra de toda la legislación española de defensa del menor de los últimos años. Va en contra de lo que se llamó la prohibición del SAP, que es el síndrome de alienación parental, que es pretender que las madres les meten cosas en la cabeza a los niños que los niños repiten. Y va en contra de algo que dice incluso Naciones Unidas, que es que a los niños hay que escucharlos. Este niño, que ya no es tan niño, que tiene 11 años, dice, por favor, no me lleven, no me hagan esto, y por lo menos habría que esperar el procedimiento judicial de septiembre. Yo creo que lo mínimo sería que si hay un procedimiento judicial abierto por lo penal después de una instrucción larga, se permita que la justicia haga justicia sin que el testigo principal vaya en manos del agresor. Ana Cabanillas, en cualquier caso es una historia tremenda para un menor, 11 años, pendiente de lo que vaya a ocurrir. El hermano mayor ya dijo, yo quiero estar con la madre en España. Después de un procedimiento parecido. Ahora el niño pendiente de que lo lleven a Italia con el padre, que está condenado por malos tratos, pendiente de otro juicio por malos tratos. Esto fue un acuerdo, la condena fue un acuerdo de hace años en una agresión donde hubo demandas contrarias, ¿no? Eso es muy anterior a lo que te estoy contando. Claro, sí, y ahora en septiembre efectivamente hay un juicio y sí que es verdad que es anomelo. O sea, yo creo que debe primar el interés del menor, que en este caso yo creo que en España hubieran ido las cosas de otra manera, pero es que prima el principio de confianza, ¿no? Mutuo entre tribunales de la Unión Europea. Lo que yo sí que no me cabe en la cabeza es una persona a la que ya se le ha indultado, ¿no? Por sustracción de menores, como se le indultó, y además es que yo creo que el sentimiento era unánime en España, ¿no? De apoyo a Juana Rivas, pero que en este caso, 7 meses después de que se tenía que haber entregado, se monte este circo, y perdonadme, pero con un menor, o sea, yo ver esto no es un circo. Un niño, no, me permitís, esto es la historia de un menor de 11 años que está ahora mismo pendiente de un proceso que a mí me parece que para un chaval. ¿Me permitís, por favor? ¿Me permitís, por favor? Muchas gracias. A mí me parece que humanamente es una historia tremenda, un niño, 11 años, pendiente de lo que vaya a ser. Y ahora mismo una situación en la que está y estamos observando que él obviamente es víctima de lo que está pasando con 11 años. Y que tenga que ir con un padre con el que no quiere estar, pues no sé, que yo lo digo ahí y luego las normas dirán. Es lo que hay. Pero antes, lo único que yo critico, vamos a estar muy atentos. Decía el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esto ha dicho, este caso de este niño y Juana Rivas. Félix Bolaños. Le confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo. El asunto sigue judicializado y, por tanto, no solo respeto, sino también precaución, porque sigue judicializado tanto en España, donde hay recursos pendientes, como también en Italia. Bueno, pues vamos a contrarreloj, pero les contamos más que les debe interesar. Por ejemplo, información de consumo. María Molero, Patricia Suárez, gente que está saliendo de vacaciones, pendiente de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, reclamaciones importantes cuando hay retrasos en trenes, en aviones, lo de las maletas. Patricia. Bueno, pues cuéntanos. Vamos a verlo, vamos a ello. Arrancamos, Patricia, con los retrasos en los trenes. Dependiendo de cuánto se retrasa, cuánto podemos reclamar. Vamos a verlo, Patricia. Sí, este es un cambio que hemos visto con la liberación. Acordaros antes la liberalización, perdón. Cuando el AVE llegaba tarde de los 5 minutos ya nos daban el dinero, ahora no. Ahora ha cambiado porque ya son muchas líneas y las cuestiones son distintas. Tenemos que si se retrasa menos de 60 minutos, o sea, a partir de 60 minutos es el 50% te devuelven el dinero. El billete. Hay que decírselo. Vamos a remarcar, a partir de 60 minutos. De los 60 minutos, de la hora. Te tienen que devolver la mitad, el 50%. Aquí lo tenemos detallado. De 60 a 89 minutos, el 50% del precio de tu billete. Ahora, ya pasa de la hora y media, entonces ya tenemos el derecho al 100%. Hay gente que no lo reclama porque piensa que como ha llegado a destino, aunque haya llegado tarde, no le van a dar una compensación, pero sí te la dan, te devuelvan el 100% si pasas. Y en este caso estamos hablando de trenes de AVE y larga distancia, pero en el caso de media distancia, que también lo tenemos, el dato. Sí, en el caso de media distancia, aquí varía. Hay algunas operadoras que a partir de los 15 minutos empiezan a dar compensaciones. Vale. Lo que sí hacen todas, en principio deberían hacer, es que a partir de la hora nos deberían de dar comida y bebida. Y esto no siempre lo hacen porque aquí hay letra pequeña. Importante esto apuntarse. Más de casi una hora de retraso nos merecemos comida y bebida. Y un dato más, que vamos a contrarreloj. Un dato más. Bueno, sobre todo exigirlo, porque muchas veces los trenes no lo
lo hacen. Ahora en los aviones. Venga, pues Vamos a hablar de otro tipo de reclamaciones. Aviones, cómo gestionamos el tema de los retrasos y el tema del overbooking, Patricia. Aquí, el tema Pues de los hay retrasos de aviones, 20 segundos para contarlo. tenemos simplemente que ver la distancia y el tiempo, porque aquí ya varía. Si tenemos 1.500 kilómetros, 2 horas, 250 euros. 3.500 kilómetros, 3 horas de retraso, ya 400 euros. Y ya más de 3.500 euros y 4 horas, 600 euros. Comida, bebida y hotel, siempre. En aerolínea, siempre. Bueno, pues es bueno saberlo, información de servicio. Luego más, ¿no? A las 7, 6 en Canarias, vamos a estar en la 2. Vamos a estar en la 2 para contarles novedades muy importantes, porque lo del escándalo de Montoro tiene sorpresas y viene Kaiser con exclusiva. Hablaremos de eso y de mucho más. No se lo pierdan, que estará Kaiser en plató porque trae exclusiva. Se quedan con la 1, estaremos en la 2 de 7 a 6. De 7 a 9, perdón. A las 7, 6 en Canarias. Hasta luego. ¿Cómo le explico?